de mayo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invito también a que sigan el desarrollo de la información diaria a través de las redes sociales de Costa Rica Noticias en Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos muchísima información, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. La Junta Directiva de la Caja analiza una reforma al régimen del IBM que establece aumentos en la edad para pensionarse y disminución en los porcentajes salariales para quienes se jubilen. La Sala Tercera continúa operando sin magistrados suplentes y hay 60 apelaciones de casos penales paralizadas porque son ellos quienes las analizan. A 12 días de que se cumpla el plazo en el que el gobierno esperaba tener listo el paquete de proyectos que se negociaron para el crédito con el Fondo Monetario Internacional, no hay una sola iniciativa de estas aprobada hasta el momento. Tras 20 años de espera, el MOP pretende iniciar pronto con el proyecto de sectorización en el GAM. El ministro Méndez Mata dará los detalles de su implementación la próxima semana. Un incendio forestal mantiene en alerta a la costa del Golfo de Corinto, a unos 90 kilómetros al oeste de Atenas, en Grecia. Las autoridades evacuaron al menos 17 pueblos y caseríos, así como a 2 monasterios. La negociación que realiza la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para reformar el régimen de invalidez, vejez y muerte enfrenta una cerrada oposición en los sindicatos del sector público. Los gremios afirman que este es el peor momento para hacer unos cambios en el sistema de pensiones que impactarían sobre el bolsillo de miles de trabajadores que ya se han visto afectados por la pandemia. Vamos ahora a un pase en vivo con la periodista Ana Marta Arce, quien nos amplía el tema. Buenas noches, Ana Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, desde tempranas horas de la mañana de este jueves, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social analiza la posibilidad de precisamente hacer una reforma al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Estudian al menos 3 propuestas, entre ellas precisamente aumentar los años de jubilación y pensionarse a los 65 años. Recordemos que actualmente está en los 59 para las mujeres y en 62 años para los hombres. También otra de las propuestas es pagar una cuota más elevada por algunos años, específicamente del 2023 al 2029, y otra de las alternativas es recibir un monto de pensión más bajo. Desde hace al menos 10 años, algunos profesionales en este tema han insistido en la necesidad de una reforma en el régimen de pensiones debido a la reducción de fondos. Sin embargo, los sindicatos se oponen a que se dé esta reforma, sobre todo en un momento tan complejo como en el que vivimos. Pero ¿por qué es urgente esta reforma? Y también, ¿qué opinan expertos en el tema y cuál es la posición que mantienen los sindicatos? Lo vemos en la siguiente información. Este jueves, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social discute la reforma al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Entre las propuestas que contempla la Caja es aumentar la edad de jubilación a los 65 años. Recordemos que actualmente se mantiene a los 59 años para las mujeres y a los 62 años para los hombres. Aportes adicionales del patrono y trabajador del 2023 hasta el 2029 y la disminución del monto de la pensión. Esto impactaría a 1.5 millones de trabajadores que cotizan. Esta reforma se plantea debido a la situación que enfrenta el régimen del IBM, ya que se está quedando sin dinero y se estima que de no tomar cartas en el asunto, para el 2037 no se podría hacer frente al pago de pensiones. En el estudio de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social, se evidenció que la cantidad de afiliados en la Caja disminuirá pasando de 4,4 en el 2030 a 1,5 en el 2080. El régimen se está quedando sin dinero, la reserva se está agotando.
Y si no se toman las reformas, eso quiere decir que el fondo va a ser incapaz de pagar las pensiones que ya han sido otorgadas. Eso implica que las pensiones del IBM ya no serían financiadas con el fondo de la caja, sino que pasarían a ser un cargo al presupuesto nacional. Como bien sabemos, las finanzas públicas se enfrentan problemas desde hace varios años y en la situación actual el gobierno tendría que restringir mucho el crecimiento de esos beneficios a futuro, debido a que difícilmente va a poder reponer incluso la inflación sobre las pensiones ya otorgadas. Varios son los sindicatos que se oponen a esta reforma y afirman que hacerlo en estos momentos de pandemia es un error histórico y un golpe a la clase trabajadora que ya se ha visto impactada económicamente a raíz de la emergencia que vive el país, y piden que se realicen mesas de diálogo para generar otras propuestas. Sería un fuerte golpe a nuestra democracia y más bien debería ser un proceso inclusivo, sabiendo la necesidad en este momento de fortalecer el régimen de pensiones más importante en el país. Por tal razón, desde la Central de Trabajadores Herrero Novaro, nosotros hemos hecho un acercamiento y un comunicado a todos los sectores que tienen representación ante la Junta Directiva de abrir ese espacio con un tiempo determinado para que en un lapso muy corto se tengan mesas de trabajo con propuestas en el inmediato, corto y mediano plazo. No se vale lo que quiere hacer la Caja del Seguro Social, es tramposo y además es indignante que la directiva de la Caja simplemente quiera acelerar esta funesta decisión porque lo ordena la señora Rocío Aguilar Montoya, la superintendente de pensiones, la SUPEN, que hace tiempo anda detrás de controlar el IBM para crearle las condiciones y pasarlo a capital privado. Este momento no es el más oportuno para venir a proponer reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte de todos los costarricenses. Venir a afectar el cálculo de la pensión, venir a igualar la edad entre hombres y mujeres y venir también a elevar la cotización no es oportuno en estos momentos. El ex superintendente de pensiones, Edgar Robles, explicó que es urgente una reforma al régimen de invalidez, vejez y muerte, y cuanto más se tarde, más fuertes podrían ser las consecuencias para los trabajadores e incluso para los pensionados. La urgencia a la reforma al régimen de IBM se planteó hace más de 12 años y realmente no se han tomado medidas contundentes para darle sostenibilidad al régimen. Entre más se dure tomando estas decisiones, cada vez existirán menos opciones de reforma y estas opciones que permanecen viables serán cada vez más duras y por lo tanto tendrán un impacto mayor sobre los trabajadores actuales y posiblemente sobre las personas que ya han sido pensionadas. En el 2020, el régimen reportó el nivel más bajo de crecimiento de los últimos 9 años debido a la pandemia. A diciembre anterior, el saldo ascendió a 2,38 billones de colones, es decir, tuvo un incremento de apenas 3,83% comparado con el periodo del 2019. Bueno, pero ¿cuál es la posición que mantienen algunos de los cotizantes sobre este tema? Precisamente hoy conversamos con algunas personas. Hay quienes nos indicaron que no tenían conocimiento alguno sobre esta información, mientras que otros nos mencionaron que para ellos sería injusto una reforma, sobre todo en estos momentos, en una situación tan crítica económicamente que está viviendo el país por la pandemia. Por supuesto que no, porque siempre es lo mismo, ¿verdad? El que tiene que pagar todo lo que, las malas administraciones es siempre el pueblo, ¿verdad? El pobre. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo. Bueno, para mí yo digo que sería injusto, porque si tengo que trabajar más y tengo que aportar menos o más y digo yo que no es injusto, porque si voy a recibir de la pensión menos que de lo que estoy aportando, no es conveniente.
Es importante mencionar también que en horas de la mañana un grupo de integrantes de la ANEP se manifestó en las afueras del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social con el objetivo de solicitarle a la Junta Directiva de la Caja que no realice esta reforma al régimen de pensiones. Precisamente a esta hora continúa la discusión y aún no se ha emitido información alguna. Estaremos pendientes de lo que acontezca en las últimas horas. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias Ana Marta Arce. Los pacientes con cáncer necesitan con urgencia más reservas de sangre. Los médicos especialistas señalan que un solo donante puede salvar con su sangre a 4 personas. De una sola bolsa de sangre se sacan glóbulos rojos, plaquetas, plasma y proteínas, vitales para realizar muchos de los tratamientos que reciben las personas, muchas de ellas con cáncer. Es por esta razón que la Asociación Unidos contra el Cáncer le solicita a la población realizar donaciones de sangre en los hospitales, ya que debido a la emergencia nacional no se está logrando abarcar los tratamientos que necesitan las personas. El Hospital México, el cual es uno de los más afectados en el suplemento de sangre, asegura a la población que se están tomando protocolos estrictos establecidos por el Ministerio de Salud para que todos los donantes puedan realizar el procedimiento de manera tranquila y sin miedo a contagiarse. El Banco de Sangre del Hospital México en estos momentos no cuenta con la cantidad suficiente de donantes para suplir nuestras necesidades transfusionales. Por eso estamos solicitando su amable colaboración para que se acerquen a donar a nuestro hospital. El número de teléfono es 2242-6666 por si tuvieran alguna consulta o si desean agendar su cita. El Banco de Sangre del Hospital México transfunde aproximadamente 900 bolsas de sangre al mes. Requerimos la ayuda de al menos 45 donantes diarios. Con la situación del COVID-19, solamente venimos recibiendo en promedio la ayuda de 20 personas diariamente. Para realizar la donación, el Banco Central de Sangre habilitó desde el año anterior un servicio telefónico exclusivo para citas, en donde le realizarán un cuestionario para verificar que sea apto para el procedimiento. Recuerde, para donar usted debe tener entre los 18 y 65 años, tener un peso mínimo de 52 kilogramos y medir más de 1,50, no poseer ningún síntoma de gripe, y aclaran que sí pueden donar quienes tengan piercings o tatuajes con más de un año de haberlo realizado. Vamos ahora a revisar la situación epidemiológica con los datos COVID al 20 de mayo. A hoy se registran 2.812 nuevos casos. En total, el país llega, desde que inició la pandemia, a 296.632 contagiados. La cantidad de fallecidos en las últimas 24 horas continúa altísima. 40 personas perdieron la vida por causas asociadas al COVID en las últimas 24 horas. En total, desde que inició la pandemia, tenemos que lamentar 3.736 muertes por causas asociadas al COVID-19. La cantidad de hospitalizados también continúa altísima. Hay 1.431 personas internadas en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social y de ellas 520 están en cuidados intensivos. A 12 días de que se cumpla el plazo en que el gobierno esperaba tener listo el paquete de proyectos que se negociaron con el Fondo Monetario Internacional, aún no hay una sola de esas iniciativas que haya sido aprobada. Al volver de la pausa, vamos al detalle de esta información. Ya volvemos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante.
Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. RT Reporta viajó a una ciudad de Perú donde miles de hombres se esclavizan a cambio de lo que puedan recoger en un día al mes. Esta semana en RT Reporta, Rinconada, el oro más difícil del mundo. Este centro minero acoge personas que vienen a trabajar de muchos lugares. No les interesa mejorar el pueblo. Lunes 24 de mayo, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se realiza un recorrido por diferentes regiones de Colombia en busca de personajes que se han destacado en su comunidad. Fórmulas de cambio. Los domingos a las 12:30 de la tarde, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros somos Fórmula de Cambio. En nuestro espacio Arte 13 presentamos la obra de teatro basada en la novela del escritor costarricense Rafael Ángel Erra, Viaje al Reino de los Deseos. Pedro recorría pueblos y ciudades, cautivando a todos con sus ficciones. Este domingo 23 de mayo a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Estamos de regreso en esta edición estelar de Costa Rica Noticias y vamos en este momento a las 7 de la noche con 16 minutos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 613 colones con 34 céntimos. El precio del dólar en la venta, 619 colones con 61 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. En 12 días el país llegará a la fecha en que el gobierno proyectaba tener ya lista y aprobada la agenda que negoció con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso. Sin embargo, hasta ahora ninguno de estos proyectos de ley se logró aprobar en la Asamblea Legislativa. En la fracción oficialista aseguran que siguen confiando en la voluntad de los legisladores para avanzar con celeridad en los proyectos que hoy están empantanados. Vamos ahora a un pase en vivo con nuestro compañero David Roversi, quien está en el Congreso y nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Ernesto, y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, los proyectos que tienen relación con la agenda monetaria, el Fondo Monetario Internacional, siguen sin poder avanzar acá en el Congreso. Hoy se retomó el tema de empleo público después de un mes diverso a diferentes situaciones que se han presentado. El tema del COVID, el tema del análisis del discurso del presidente han sido algunos de ellos, pero hoy, bueno, finalmente se retomó este tema. La situación evidentemente preocupa mucho a la oposición, por lo menos, que manifiesta que ellos advirtieron que no iba a estar para el mes de junio esta situación como lo tenía previsto el gobierno, y ellos también están diciendo que se tuvo que haber tenido pues algún tipo de previsión, inclusive pedir más tiempo al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen parte de los diputados que están relacionados a este tema, evidentemente, y que aseguran que el tiempo hoy vale oro y que ellos no pretenden correr por la situación que pues el gobierno tenga que vivir hoy con este retraso que se ha dado diverso, como dijimos anteriormente, a diferentes situaciones. Lo advertí, sin embargo, el Ejecutivo no hizo acopio de esta advertencia y no buscaron una alternativa
tal vez solicitándole al fondo una extensión de tiempo, sino que se aferraron a mantener los tiempos, y yo sabía de antemano que no era posible que esos proyectos salieran en ese plazo. De hace meses venimos diciendo que el Poder Ejecutivo está equivocando la ruta en el tema del Fondo Monetario, y bueno, también sabíamos que nos querían meter en un embudo. Ahora entiendo quieren plantear una comisión para que revise todos esos proyectos. En la fracción Unidad no pretendemos correr con ninguno de ellos, y además entendemos que son proyectos muy pesados técnicamente, que deben ser consultados ampliamente, y que el único responsable del atraso es el Poder Ejecutivo. Bueno, pero como les estábamos diciendo, hoy se retomó el tema de empleo público. Después de un mes quedan 17 mociones de reiteración para poder terminar con este tema. Evidentemente después vendrá otro proceso, pero bueno, hasta el momento son estas 17 mociones las que quedan pendientes. Se podrían estar viendo el lunes. Algunos diputados y diputadas hicieron referencia a este tema, pero también fueron claros en otros que tienen que ver con el resto de la agenda del Fondo Monetario Internacional, donde ellos aseguran que no van a estar aprobando ningún tipo de impuesto que pues tenga alguna consecuencia con el costarricense. Me parece que es de suma importancia entender y recordar que es el Poder Ejecutivo el que tiene el manejo de la agenda en estas sesiones extraordinarias, por lo cual el ritmo de trabajo son ellos quienes lo marcan. Todas las fracciones legislativas estamos conscientes y entendemos la necesidad de poder avanzar con el expediente de empleo público que se presenta ya en su etapa final de discusión en el plenario legislativo. Con respecto a los otros proyectos de la agenda complementaria del Fondo Monetario Internacional, están llevando el ritmo que deben llevar, que es un análisis exhaustivo, recopilación de información, para que tengan así el debido debate y cuenten con la información que sustente técnicamente una u otra posición. Por naturaleza, el PAC como gobierno ha sido muy malo para administrar las sesiones extraordinarias, y eso pues pasa factura a nivel de prioridades país. No va a ser posible, es materialmente imposible poder sacar la agenda que ellos negociaron por varias razones. La más poderosa es porque bastantes diputados se encuentran en la República. No vamos a estar aprobando más impuestos para este país. Ya 62 de cada 100 colones del sector productivo van a impuestos, y lo que demuestra esta relación, por ejemplo, deuda PIB que tiene en este momento el gobierno sobre los hombros de Costa Rica, es que el 82% ya está en el presupuesto en deuda. Me parece que es bastante alto la relación deuda-PIB, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Bueno, pero ¿qué piensa la fracción oficialista sobre este tema? Ellos, tanto como el Poder Ejecutivo, también siguen apostando por el diálogo y la voluntad política que pueda existir a pesar de lo que puede ser la campaña electoral que está a punto de iniciar, pero aseguran que deben pues los diputados que están presentes dar el voto positivo si es que quieren también luchar por lo que es la presidencia de la República y tener un país más estable en el próximo 2022. El interés fundamental es que las fracciones legislativas y la Asamblea Legislativa mantenga claridad de la urgencia de la agenda y mantenga también un sentido de responsabilidad respecto a las señales que quiere mandar en un momento muy frágil en términos de economía nacional. Si se mantiene un objetivo compartido, aquí hemos visto que cuando hay voluntades se hace esfuerzos extraordinarios y se avanza con agenda. Así que nuestra apuesta fundamental está en mantener una ruta hacia una estabilización de las finanzas públicas y en ese propósito nos vamos a mantener, por supuesto. ¿Consideras que hay voluntad a este momento y con la pre-campaña electoral encima? Me parece que si alguien está ofreciendo su nombre a la ciudadanía en un proceso electoral, prometiéndole un futuro próspero, no puede renunciar a una agenda tan vital y tan esencial en este contexto para poder garantizar ese futuro que va a ir a proclamar en una campaña. Así que sí espero ver esas voluntades acá.
Bueno, como les decíamos anteriormente, hoy se retomó el tema de empleo público, quedan 17 reiteraciones que analizar por parte de los congresistas, pero también ellos ya están pues como, digámoslo así, un paso adelante de lo que se pueda venir. Queda el proceso de las consultas, después se tendrán que hacer, valga la reiteración, las consultas a las instituciones involucradas, hablemos por ejemplo de universidades o algunos ministerios, pero después de eso se vendrá también digámoslo así, que pueda ser la aprobación en primer debate y después la consulta ya a lo que es la sala constitucional. Pero para eso ya los diputados también están previendo lo que pueda ser este avance. Veamos la siguiente nota de nuestra compañera Melanie Corrales que nos explica un poco lo que es esta situación. El proyecto de ley de empleo público regresó al plenario legislativo este jueves para entrar en su recta final. Luego de discutir todas las mociones de revisión, el texto se enviará a consultar a las diferentes instituciones involucradas para que 8 días después regrese al plenario y se vote en primer debate. Sin embargo, desde ahora las diferentes fracciones se organizan para enviar una consulta de constitucionalidad a los magistrados. Entre las principales inquietudes de los legisladores está la independencia de poderes, la afectación de las autonomías y el salario global. Estamos tratando de construir una consulta que agrupe a un importante número de diputados que tenemos los mismos señalamientos y consultas requeridas, necesarias a este proyecto. Pero, mire, en todo lo que tiene que ver con autonomías, en todo lo que tiene que ver con la aplicación de una norma de salarios para unos funcionarios públicos y para otros no, que tienen que esperar un tiempo de ajuste. Algunas dudas que nos han parecido razonables y que deben de verse con otra óptica fuera de la legislativa para tener la seguridad que estamos generando un proyecto equilibrado. Creemos que el proyecto está plagado de irregularidades, de errores, de inconstitucionalidades. Por supuesto que ahí vamos a consultar la afectación a las autonomías universitarias, la autonomía municipal, la autonomía de la caja, autonomía de las universidades públicas, autonomías constitucionales más bien, el tema de la afectación a la independencia del Poder Judicial, la intromisión del Poder Ejecutivo en el nombramiento y la regulación de las relaciones laborales de los jueces de la República nos preocupa muchísimo. Este proyecto de ley pretende reformar el sistema de empleo público que rige en el país para ordenar los esquemas salariales y establecer al Ministerio de Planificación como ente rector en esa materia. Ernesto, televidentes, bueno, así es como avanza la situación en el Congreso, evidentemente todo relacionado, por lo menos en este momento, que todavía pues lo que es el Poder Ejecutivo mantiene las sesiones extraordinarias, o sea, ellos tienen, digámoslo así, el poder para la convocatoria de proyectos y bueno, vamos a ver cómo es que sigue avanzando los diferentes temas relacionados a la agenda del Fondo Monetario Internacional y que bueno, evidentemente día con día pues cambia, realmente la situación es bastante inestable, pero bueno, es lo que sucede en el Congreso y que evidentemente les informamos a ustedes. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta o vamos con usted a más noticias al set principal de Costa Rica Noticias. Sí, David, una agenda legislativa muy apretada, muy complicada para llegar a cumplir el compromiso que se adquirió con el Fondo Monetario Internacional y además una agenda legislativa que está atravesada por dos factores muy volátiles. Por un lado, una campaña electoral que ya está jugando en el Congreso, en la política, y por otro lado, el COVID, una pandemia que en cualquier momento suspende nuevamente la actividad legislativa. Dos factores que están torpedeando con mucha fuerza las posibilidades de concretar estos compromisos. A pesar de que el Poder Ejecutivo tiene el control, como usted bien lo dice, porque tiene el manejo de las sesiones, de la agenda, se le ha dificultado mucho hacer que esta agenda avance. Así es, Ernesto, y es que recordemos, el Poder Ejecutivo, y como mencionábamos anteriormente también, tenía previsto que para el mes de junio la mayoría de estos proyectos estuviesen ya aprobados o por lo menos con un gran avance. Sin embargo, como usted también lo dice, la situación del COVID y otras
situaciones, aunque se han presentado, pues han evitado que se den el avance. Hoy recordemos que ni siquiera las comisiones están formalmente pues oficializadas. De hecho, hoy también se integraron las mismas, pero será hasta el próximo martes que se dé ya la oficialización de las mismas, a ver quién las preside y los puestos que en ellos requiere, secretaría, vicepresidencia y demás, y que pues tendrán obviamente un papel importante en algunos de los proyectos que estén avanzando con respecto a la agenda del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, todo esto vamos a ir viendo cómo sucede. Son 12 días para el plazo que tenía el gobierno. Sin embargo, bueno, evidentemente no se va a cumplir, los proyectos no van a estar listos y tendremos que ver también qué sucede con esta situación. Recordemos que igual el fondo va a pues dar ya el primer tracto y demás, pero todavía quedan bastantes situaciones pendientes y que vamos a tener que ver cómo transcurren acá en el Congreso de la República para que se den los diferentes debates y las diferentes aprobaciones. Ernesto. Gracias, David Roversi, desde el Congreso, con un pase en vivo desde el Congreso. Un segundo semestre legislativo y político que se avisora como muy dinámico, muy conflictivo. En el Congreso también la fracción legislativa de Restauración Nacional promueve un proyecto que pretende rebajar el impuesto de los combustibles en un 50%. Por un periodo de 2 años. Según los proponentes, con esto se solventaría la crisis económica que vive el país. No es un secreto para nadie que el combustible en Costa Rica es uno de los más caros, no solo en Centroamérica, sino en toda América Latina, pues somos el tercer país con el costo más alto de este derivado del petróleo, solo superado por Cuba y Uruguay. Pero, ¿cuál es la razón para que en nuestro país la gasolina sea tan cara? Bueno, los combustibles en Costa Rica pagan un impuesto especial, más el flete y el margen de estaciones de servicio, el margen de operación de Recope y otro monto por subsidios y canon. Sin estos impuestos y subsidios, el combustible costarricense sería el más barato de Centroamérica. Por esta razón, la fracción de Restauración Nacional presentó un proyecto de ley que pretende disminuir el pago de los impuestos a la gasolina, esto por un periodo determinado. Lo que buscamos nosotros es reducir en un 50% ese impuesto temporalmente por un plazo de 2 años, que no creemos que se vaya a tener ningún impacto sobre las carreteras en los próximos 2 años y que podamos bajar ese impuesto a efectos de que bajen los combustibles, que baje el costo de la vida, que se pueda reactivar la economía y que se pueda llevar auxilio a los hogares de aquellos costarricenses que por el costo de la vida tan cara en este país la están pasando muy mal. Consultamos al jefe de fracción de la bancada de Restauración sobre el por qué no hacer el proyecto para que quede permanente la baja de estos impuestos, y esto fue lo que nos señaló. Un poco es que si se presentara el proyecto buscando una rebaja permanente, creemos que tendría menos viabilidad. Entonces, buscándole la viabilidad es que le damos ese carácter de temporal. El viernes anterior se presentó una nueva propuesta para el incremento en el precio de los hidrocarburos, siendo el 6º en lo que va del año. La petición de ajuste contempla un incremento de 22 colones en el litro de gasolina super, de 21 en el litro de regular y 34 colones adicionales en el diésel. De esta forma, con el nuevo incremento en el litro de la gasolina super, llegaría a la cifra récord de 730 colones, el de regular a 710 y el diésel a 587. La Sala Tercera tiene 60 apelaciones paralizadas porque faltan que se nombren magistrados suplentes. Desde diciembre esta sala se mantiene sin esos puestos que se nombran en la Asamblea Legislativa.
El 7 de diciembre pasado fue el último vencimiento de un magistrado suplente de la Sala Tercera. Desde ese momento, la Sala de Casación Penal se encuentra sin sus 8 magistrados suplentes. Del 15 de marzo al 15 de abril, la Sala estuvo sin operar debido a la incapacidad de uno de los magistrados titulares y al no haber suplentes se paralizó por completo. En ese momento se retrasó el procedimiento de 40 casos, mismos que ya fueron resueltos, confirmó esta semana la Sala. Sin embargo, al no haber suplentes, hay casos que se paralizan porque algún magistrado titular no puede participar del análisis. En este momento hay 60 expedientes que no pueden ser resueltos, es decir, se encuentran paralizados por la falta de magistrados suplentes. La Sala funciona como un órgano colegiado. Son 5 magistrados los que resuelven simultáneamente cada caso. Si en un caso un magistrado como juez o como magistrado ya se pronunció sobre el fondo del asunto, es decir, sobre el juicio de responsabilidad hoy o no de una persona, no debe, en virtud del principio de imparcialidad y de objetividad, volver a pronunciarse en el mismo proceso. Y eso hace que entonces sea necesario integrar a la Sala los magistrados suplentes para que sustituyan a los magistrados titulares en aquellos casos en que se encuentran inhibidos para garantizar una correcta administración de justicia. En marzo, cuando Costa Rica Noticias consultó al presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, el diputado Jorge Fonseca, estimó que podrían ser nombrados en abril, cosa que no fue así. Hasta este jueves aún no se había definido la presidencia de dicha comisión legislativa. Tras 20 años de espera, el MOP espera iniciar pronto con el proyecto de sectorización en el área metropolitana. El ministro Méndez Mata dará a conocer los detalles de su implementación la próxima semana. Al regresar de la pausa, le traemos los detalles de esta información. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. En Cine en Cortos, este jueves 20 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 23 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestro gran invitado serán las historias animadas, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más queridas de Argentina. Cuando el disco está, ya está. Sí, un disco es eso, es un laboratorio. Son ideas que se le ocurren, si no funcionan, no funcionan, pero hay que probarlas. Liliana Herrero. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Este domingo 23 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Uno de esos días que todo es un estropicio. Dime cómo está. Eso no es algo que te importe. Quiero que nos dejes en paz. Y esto también incluye a Ritsu. Buenas tardes. Soy del área de arquitectura. Ritsu Hayakawa. Dices que quieres ser arquitecto, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Una cuestión familiar. Conocí a Ritsu. Voy a darle trabajo en mi empresa. ¿Qué estás tratando de hacer? Él ahora tiene su propia familia. Sí, lo sé. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, anunció que la próxima semana darán a conocer los detalles sobre la implementación del plan de sectorización del transporte público en la GAM. Esta iniciativa empezó a plantearse, oiga bien, hace 20 años y el objetivo es lograr una reestructuración de las rutas de autobuses que ingresan a San José para disminuir congestionamientos.
Pese a que el plan de sectorización en Costa Rica ha avanzado a paso lento, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que la próxima semana darán a conocer más detalles de información sobre la implementación de este plan. Se trata de un plan para el reordenamiento del transporte público en la gran área metropolitana, que incluye una serie de reformas para dejar atrás el modelo de rutas de autobuses actual, a uno más moderno que involucraría rutas primarias, secundarias y distribuidoras. Quiere decir que se limitaría el acceso de buses con menos demanda de pasajeros hasta el centro de San José, para que sean otras empresas de buses las encargadas de transportarlos hasta el final. Estamos preparando, al haber recibido ya todos los planes operativos, una conferencia de prensa esperamos la semana entrante, donde se va a exponer todos los sistemas y planes operativos, que es la parte, creo yo, más trascendente de la sectorización, de manera que vamos a cumplir con ese propósito la semana entrante. Méndez Mata explicó que en el marco del vencimiento de las concesiones de transporte público en la GAM, en septiembre de este año, el Ministerio está trabajando en la implementación del uso de la tecnología y pago digital en los contratos. Déjenme decir nada más que el Ministerio y el CTP están trabajando para tener en esos contratos la incorporación legal, la incorporación de la tecnología en el pago digital, el pago y todo lo concerniente al modelo tarifario, que va a sufrir una estructuración total, y vamos a ver las empresas que se acogen a esa nueva modalidad contractual. No es y esto lo estamos manejando dentro de un momento en donde todo el sector transporte, como se sabe, todo el sector transporte está sufriendo una situación económica terrible a causa de la pandemia. La sectorización en Costa Rica empezó a plantearse hace más de 20 años, alrededor de 1999. Desde entonces ha pasado por múltiples trabas. La intención es que ante el crecimiento de la población y de la flotilla vehicular, la circulación por la GAM pueda darse de una manera más ordenada. El sindicalista del Poder Judicial, Jorge Cartín, quien mantiene un enfrentamiento legal con la magistrada de la Sala Primera, Roxana Chacón, reclamó por lo que considera un excesivo procedimiento de los magistrados de la Sala Cuarta solo para definir si se admite o no un recurso de amparo. Las declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales Sitrajud, Jorge Cartín, a un medio de comunicación donde hablaba sobre la manera en que se eligen a los magistrados y donde expresó: Roxana Chacón, esa señora llegó a ser funcionaria judicial el día que la nombraron magistrada. Nunca había trabajado para el Poder Judicial y hoy la tenemos de magistrada, y a veces es terrible ver sus intervenciones donde se nota un amplio desconocimiento de muchos aspectos importantes de lo que es el derecho laboral. Esta declaración tiene en medio de una pugna legal y disciplinaria a la magistrada Roxana Chacón y al sindicalista. El 15 de marzo la magistrada interpuso una denuncia en la inspección judicial alegando que las declaraciones desmerecen su condición profesional, la ridiculizan como magistrada de la Corte Plena, colocándola como una persona sin capacidad profesional para el cargo que desempeña. Por esa razón, Cartín interpuso un recurso de amparo el 26 de marzo. De acuerdo con el abogado del funcionario, casi 2 meses han pasado y aún los magistrados constitucionales no resuelven ni siquiera si se admite la acción. Desde el momento en que se interpuso el recurso de amparo, no se ha tramitado nada, no se ha resuelto la admisibilidad. La sala no ha dicho si lo declara admisible o inadmisible, la sala no ha dicho si acoge la medida cautelar o si la rechaza, la sala no ha notificado al Tribunal de la Inspección Judicial, que es el encargado de hacer el proceso disciplinario. La sala pues no ha hecho nada y nosotros estamos esperando mientras el proceso disciplinario se está tramitando de forma rápida y ágil.
En la acción, además, solicitaron que se paralice el proceso disciplinario mientras se resuelve el amparo. El proceso disciplinario podría ser hasta el despido. A don Jorge se le abre ese proceso y puede ser sancionado desde una amonestación verbal hasta varios días de suspensión sin goce de salario y la revocatoria del nombramiento. Eso va a depender de lo que considere el Tribunal de la Inspección Judicial, pero efectivamente está contemplado el despido. Intentamos conocer la posición de la Sala Constitucional, pero nos indicaron que los magistrados se encontraban en votación. Cambiamos de tema. Estudiantes de universidades con beca postsecundaria deberán realizar prórroga ante el MEP antes de finalizar mayo para no perder la ayuda que reciben. Unos 5.000 estudiantes de universidades públicas y privadas que recibieron beca de postsecundaria en el periodo 2020 y 2021 tendrán que realizar el proceso de prórroga de este beneficio entre el 17 de mayo y hasta el 30 de mayo. La gestión la deben de realizar en el sitio oficial del Ministerio de Educación Pública, en el botón denominado Becas Postsecundaria, que está habilitado desde este lunes 17 de mayo. A partir de este 2021, estas becas dejaron de ser distribuidas por FONAVE y pasaron a manos de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, que revisará el cumplimiento de los requisitos por cuatrimestre para universidades privadas y por semestre para quienes están inscritos en las universidades públicas. Los jóvenes que tengan que realizar el trámite y se encuentren en universidades privadas prorrogarán para contar con la beca en el segundo cuatrimestre que cursan, ya que han venido recibiendo este beneficio desde enero 2021. Mientras que los estudiantes de las universidades públicas, dado el proceso de transición de FONAVE al MEP, prorrogarán el beneficio del año anterior. Para realizar el trámite es importante que las personas interesadas adjunten los requisitos solicitados en la plataforma. Por ejemplo, constancias de notas, matrículas, plan de estudios, certificación de cuentas bancarias para realizar el depósito y carta de horas de proyección social. La no prorrogación de la beca es motivo de suspensión de la ayuda. La beca que los estudiantes reciben depende de la cantidad de materias matriculadas. Si cursa 2 a 3 materias, se le asignan 51.800 colones mensuales, y si matricula entre 4 o más, el monto sube a 83.000 colones. Vamos a una pausa, pero al regresar, un incendio forestal mantiene en alerta la costa del Golfo de Corinto, a unos 90 kilómetros al oeste de Atenas, en Grecia. Las autoridades evacuaron al menos 17 pueblos y caseríos, así como 2 monasterios. Vamos a un corte y volvemos con toda la información internacional. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Sus aguas bañan las costas de Guanacaste y Punta Arenas, y sus islas albergan a muchos pioneros que decidieron hacerlas su hogar. Esta semana en Forjadores presentamos el Golfo de Nicoya, su historia y su gente. Sábado 22 de mayo a las 4 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Los Caminos de la Danta,
La danta centroamericana es una especie en peligro de extinción. Solo en el 2015 se reporta la muerte de 9 dantas por atropello en la carretera Interamericana Sur. El jueves 20 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora a las noticias internacionales. Al menos 17 pueblos y caseríos y 2 monasterios fueron evacuados en la noche del miércoles al jueves por un enorme incendio forestal en la costa del Golfo de Corinto, a unos 90 kilómetros al oeste de Atenas, en Grecia. Según los bomberos, el fuego amenazaba esas localidades. Importante incendio forestal en Grecia. Al menos 17 pueblos y caseríos y 2 monasterios fueron evacuados en la noche del miércoles al jueves en la costa del Golfo de Corinto, unos 90 kilómetros al oeste de Atenas. El humo negro se podía ver desde la capital. Me desperté con el ruido de los aviones, me levanté de un salto y mi esposo me dijo que había un incendio. No teníamos electricidad, salí afuera y todo era pánico. Aviones, helicópteros, policías y ambulancias. Las llamas avanzaron toda la noche, cerca de una zona de hábitat salvaje protegida. Se trata del primer incendio de importancia del año en Grecia, que cada verano boreal debe enfrentar este tipo de siniestros, atizados por la sequía, los vientos fuertes y temperaturas que a menudo superan los 30 grados Celsius. El mayor iceberg del mundo, equivalente a casi la mitad del tamaño de la isla de Puerto Rico, se separó esta semana del oeste de la Antártida, una región especialmente vulnerable al cambio climático en el Polo Sur. El Programa de Evaluación y Vigilancia del Ártico reportó que este extremo se calentó 3 veces más rápido que el resto del planeta entre 1971 y el 2019. El mayor iceberg del planeta se separó esta semana del oeste de la Antártida. El enorme bloque de hielo mide unos 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho y tiene una superficie total de 4.320 kilómetros cuadrados, equivalente a casi la mitad de tamaño que Puerto Rico. El iceberg bautizado A76 empezó a separarse de la barrera de Rone el 13 de mayo y quedó a la deriva en el mar de Weddell. Según científicos, el desprendimiento de icebergs es parte del ciclo natural de barreras glaciares y en este caso ya se esperaba. Pese a todo, el impacto del cambio climático es especialmente notable en esta región del mundo. El planeta se calentó más de 1 grado Celsius desde la era preindustrial debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas. Pero la Antártida se calentó a una velocidad 2 veces mayor. En el otro polo, el aumento de la temperatura fue aún mayor. Según un informe del Programa de Evaluación y Vigilancia del Ártico difundido el jueves, este extremo se calentó 3 veces más rápido que el resto del planeta entre 1971 y 2019. El informe fue publicado con motivo de la reunión del Consejo Ártico, que tiene lugar en Islandia, y que integran además Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos. Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son todas eficaces contra todas las variantes del virus. Esto lo aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud, que pidió continuar actuando con prudencia ante la pandemia de COVID-19. Las vacunas aprobadas son eficaces hasta el momento contra todas las variantes del coronavirus. Eso aseguró el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Permítanme enfatizar que todas las variantes del virus del COVID-19 se pueden controlar de la misma manera con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes del virus que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles. Aunque la situación sanitaria mejora en Europa, el funcionario dijo que la evolución de la pandemia aún no permite reanudar de manera segura los viajes internacionales no esenciales.
La mayoría de nosotros todavía somos susceptibles al virus y aún no estamos vacunados. En este momento, frente a una amenaza continua y una nueva incertidumbre, debemos seguir actuando con prudencia y repensar o evitar los viajes internacionales. Las vacunas pueden ser una luz al final del túnel, pero esa luz no nos puede cegar. Según datos de la institución, en el conjunto de la región, que alcanza hasta una parte de Asia Central, el número de nuevos contagios cayó 60% en un mes, pasando de 1,7 millones a mediados de abril a 685.000 la semana pasada. En México, Lady, una indígena transgénero, quiere romper el yugo de la discriminación. Fernanda y Valeria son transexuales que luchan por la identidad de género y por vencer estereotipos. Para ello, buscan el voto de los mexicanos en las elecciones del próximo 6 de junio, cuando se elegirán 500 diputados de la Cámara Federal, 15 gobernadores y unos 20,000 cargos locales. La comunidad trans intenta abrirse paso en la política mexicana. Lady Tacos de Canasta, como se le conoce a esta vendedora callejera de comida, se reconoce como Mushe, tercer género de la etnia zapoteca que habita principalmente en el sur de México. Marven, su otro seudónimo, busca llegar al Congreso de Ciudad de México para combatir la discriminación, que asegura ha sufrido siempre por su condición de indígena y transgénero. Que nos dicen vale la pena porque hay gente por la cual sí estuvo esperando este momento, hay gente que sí necesita que alguien los represente y que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Entonces, te digo, más allá de, creo que ya ganamos, ¿no? Ya abrimos esta puerta que era lo que estábamos buscando. Fernanda Pereira también se lanzó al ruedo en el estado de Zacatecas, al norte del país, buscando convertirse en la primera gobernadora transexual de México. Pretende impulsar la identidad de género para permitir el cambio de nombre y género en documentos oficiales, un derecho que actualmente está reconocido en 13 de los 32 estados mexicanos. Ahorita el momento es para la visibilidad, para darse a notar, para ver que se está contando, pero estos pequeños pasos van a hacer que al rato ya los pasos sean por sí solos. Estamos demostrando que somos como cualquier persona, que somos como cualquier ciudadano, que somos capaces de lograr cualquier cosa. Valeria Loretti también libró una dura batalla para candidatear a la alcaldía de Zacatelco en el estado de Tlaxcala, al centro del país. El Instituto Nacional Electoral exige que los partidos incluyan a aspirantes indígenas, personas con discapacidad y de diversidad sexual, pero activistas denuncian oportunismo y corrupción por parte de formaciones que postularon varones como transexuales, para eludir la normativa y cumplir con la cuota. Lo único que buscamos es ya que nosotras como trans podamos ser más visibles en partidos políticos, en asambleas, en esta parte más social. O sea que, no que nos digan, pues ya te dimos el derecho a tu cambio de nombre y al cambio de a que tengas matrimonio igualitario, ya hasta ahí confórmate. No, nosotros también queremos seguir avanzando, porque el hecho de ser una mujer trans pues no nos impide poder no levantar la mano. Debido a la violencia en su contra, la esperanza de vida para las personas trans en México es de 35 años, frente a los 77 de toda la población, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, es el segundo país más letal para los transexuales después de Brasil, de acuerdo con las ONGs Letra S y Transgender Europe. A las 7 de la noche con 58 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. En unos minutos voy a conversar con la filósofa Laurencia Sáenz. Vamos a hablar sobre los escenarios de la incertidumbre en que la pandemia nos tiene sumergidos. ¿Qué herramientas nos puede aportar la filosofía para encontrar puntos de apoyo en una situación tan incierta en tantos sentidos a la vez? Quédese en la señal del Canal 13. Ya volvemos con esta entrevista de fondo.
Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer